Gracias, señor presidente. Primero que nada, agradecer la presencia del Ministerio, el equipo, y no solo en esta ocasión, sino tal vez que por ser integrante de la Comisión de Ambiente, tengo bien presente la cantidad de veces que se vino desde el principio del periodo, que hace poquito fue el aniversario de este nuevo ministerio, donde han concurrido en reiteradas ocasiones a las comisiones a explicar el proyecto Arasatí en diputados, en el Senado, en llamados a comisión general, al exministro Peña, interpelaciones, la presencia del ministro Bouvier y su secretario Amarilla, en reiteradas ocasiones. Creo que hay que resaltar lo que planteaba el ministro con respecto a la transparencia que se dio con el proyecto Arasatí, que no estábamos tan acostumbrados a seguir los proyectos con esta transparencia. Porque en reiteradas instancias, en donde las autoridades del ministerio nos daban explicaciones a los legisladores, resulta que la ciudadanía, las organizaciones sociales, tenían la misma información que cada uno de los legisladores. La misma información. Proyecto sumamente transparente, donde se dio participación a organizaciones sociales, en las reuniones de los consejos regionales del Río de la Plata, en donde hubieron varios, y allí intercambiaron las autoridades, incluso se jerarquizó, porque por primeras veces el ministro de Ambiente, en ese momento Adrián Peña, concurrió a esos consejos regionales a intercambiar con las delegaciones. Se proporcionó un mail para ir recibiendo, si bien todavía el proyecto no estaba definido con su versión final, ir recibiendo información y ese intercambio, poco antes de que se creara ese grupo que iba a analizar el proyecto en OCE, como bien lo decía hoy el diputado Pasquet. El proyecto es sumamente transparente. Por eso, aparte de agradecerle la presencia y la disposición y el detenimiento que contestaron las 88 preguntas que fueron realizadas, con un informe técnico específico con respecto a cada tema, en la parte jurídica, en la parte práctica, en la parte de la información, de valores. Y eso a uno lo enorgullece como uruguayo, por tener la calidad de técnico que tenemos en un ente tan importante como es OCE, por ejemplo. Y eso hay que destacarlo. Esta interpelación, señor presidente, yo lo podía tomar al miembro interpelante como un muy buen promotor de películas, porque a mí en todo momento de su exposición me iban prometiendo tomos que iban a dar más adelante, pero efectivamente no llegaban. Me prometieron que iban a demostrar la inconstitucionalidad del proyecto Arasatí. Nunca llegó la edición de la película. El 2 no llegó. El 3 era la ilegalidad. No llegó, presidente, esa película. El 4 era que el proyecto estaba teledirigido y estaban las pruebas. Y yo dije, bueno, voy a llegar tarde a 18 de mayo porque hay interpelación y después denuncia en fiscalía. Dije yo, salimos todos, funcionarios públicos, conocemos un delito, hay que salir. Avisé que llegaba tarde, presidente. No vino la película, no había 5. Entonces, para entender un poco más esta interpelación, para alguna persona que nos esté mirando en las transmisiones por YouTube del canal del Parlamento, le tengo que decir que para entender la posición del Frente, primero tenemos que ver de qué lado del mostrador está. Y hoy es oposición. Entonces vamos a tomar el paradigma del Frente Amplio como oposición para analizar esto. Porque cuando el Frente Amplio estaba del lado del mostrador del gobierno, si en alguna de los pasos del tratamiento del agua o del saneamiento se hacían por empresas privadas, eso no era inconstitucional, ¿tá? Pero ahí estábamos del lado del mostrador del gobierno. Ahí el Frente Amplio no pensaba que eso era inconstitucional. Quedó demostrado.
Creo que el gerente del área jurídica de OCE fue sumamente claro. Pero por las dudas, señor presidente, y como tengo la ventaja en este tema de integrar la Comisión de Ambiente, me tomé la molestia de traer un material con respecto a la versión taquigráfica de la Comisión de Ambiente del 14 de junio del año 22, en donde concurrió a esta comisión el sindicato de OCE, y entre otros temas fue a hablar con respecto al proyecto Arasati. Y allí, el presidente de OCE en ese momento manifestaba lo siguiente, que me va a permitir leer la versión taquigráfica para no errarla, señor presidente, y dice: en OCE hay un montón de privatizaciones y tercerizaciones a las que nuestro sindicato se opone y se opuso fuertemente. Terminamos el periodo anterior en indescriptibles y pésimas relaciones con el directorio debido a estas cosas. En cuanto a la operación privada, podemos decir que hay más de 10 plantas de tratamiento de aguas residuales, es decir, la otra mitad del saneamiento, operadas por empresas privadas. Algunas son las mismas que se presentan en el proyecto Neptuno. A nuestro juicio, de acuerdo a pésimas decisiones tomadas por los directorios anteriores, entregando por 1 o 2 años a un privado la operación de una planta de tratamiento de agua residual recién construida. Por 1 o 2 años, hago esta salvedad, no por 30, de acuerdo a decisiones que, por supuesto, nosotros consideramos muy malas y que luego se renuevan. Algunas de esas plantas ya tienen 10 años y siguen siendo operadas por privados, porque cuando llega el vencimiento del contrato y su operación debería pasar a OCE, como no se llama a personal para los puestos concretos, no se llamaba antes ni se llama ahora, no había personal genuino y se justificaba la renovación. Y así tenemos casos de los que podríamos traer lista, empezando por las plantas grandes, como la de Artigas, Salto, Ciudad de la Costa, San José, operadas hoy por empresas privadas con contratos firmados por la administración anterior. Eso para nosotros no justifica que esto sea un camino. Entonces, cuando el Frente Amplio estaba del lado del mostrador del gobierno, se realizaban estas acciones que para nosotros en el periodo anterior, cuando el Frente era gobierno, no son inconstitucionales, señor presidente, y no lo son ahora tampoco que estamos en el gobierno, porque nosotros sí mantenemos una coherencia en el tema. En un gobierno, una cosa para el Frente Amplio, en la oposición, otra cosa para el Frente Amplio. Entonces esto hay que dejarlo claro, señor presidente, porque hay que tener una coherencia de cuando se opina. Pero hay otro tema que también depende de que al lado del mostrador esté parado el Frente Amplio, que se planteó en esta interpelación, señor presidente, y es la financiación, la cual yo, como buen carnicero, no contador, no me voy a poner a opinar, pero sí tengo elementos para comparar las posiciones del Frente Amplio en el gobierno y del Frente Amplio en la oposición. Escuché en reiteradas ocasiones de la noche cómo se critica que esta planta, que cuesta, porque se han dicho muchos números y yo dije voy a hacer alguna cuenta para más o menos ubicarnos, el pago por disponibilidad, lo dice en el contrato, de 305.953 millones, 305.953 millones de UI, con la UI a 5.77,93 y tomando un dólar a 39,40 pesos, eso nos da 780 millones de dólares. Porque para mí, que es un disparate, puedo entender que haya miembro como el miembro interpelante, que en su sector político antiguamente se manejaban los entes públicos sin importar esa cantidad de millones de dólares, pero para mí 120 millones de dólares es mucha plata. Por ejemplo, esos 120 millones de dólares que hoy preguntaba el miembro interpelante, ¿cuántas casupás se pueden pagar? Bueno, ahí ya vamos pagando una, con esa diferencia. Entonces, vamos a ubicarnos. Si 295 millones de dólares nos cuenta la planta,
le vamos a pagar 780 porque que el miembro interpelante no nos venga a decir que el costo operativo lo íbamos a pagar solo con esta financiación. Porque así la OCE misma tuviera el dinero guardado en sus arcas, señor presidente, para invertir, la operativa le iba a tener que pagar igual. No iba a haber un duende que hacía girar las válvulas. La íbamos a tener que pagar igual. Entonces, se critica que ahí se está pagando por casi 3 la obra, por un 2.7, digamos. ¿Sabe qué, señor presidente? Cuando estaba del otro lado del mostrador del frente, cuando era gobierno, yo tengo registro de por lo menos 12 obras que se realizaron con este formato de inversión privada, en donde el ratio es un poco mayor al que arroja esta obra de Arasati. Y aquí tengo los ejemplos para trasladarle a nuestros compañeros que están en la sala. El recinto penitenciario UPPL número 1, firma del contrato 9/6/2015, el ratio de pagos da 5.83. 5.83. Rutas 21 y 24 y bypass de la ciudad de Nueva Palmira. El ratio, es decir, cuántas veces es la obra con respecto a lo que se va a pagar con la financiación. Ahí nos arroja que el ratio es de 5.33. En las rutas 12, 54, 55, 57 y el bypass de la ciudad de Carmelo. 4.8, señor presidente, es el ratio. Y no quiero aburrir, pero así se repiten las 12 obras. Hay algunas que son inferiores, pero el promedio nos arroja 3.56 en 12 obras. Pero le vuelvo a aclarar al señor presidente por si lo tengo mareado. Ahí estaba el Frente Amplio al lado del mostrador del gobierno. Eso no era un problema. Ahí no era un problema. Ahora, este lado del mostrador de oposición está clavado. Es un problema. Pero yo creo que eso responde más, señor presidente, a algo que planteaba un integrante del Frente Amplio, que por suerte y para no tener inconveniente con ningún miembro de esta Cámara está presente en la realidad, o sea, mañana esto lo puede escuchar, se lo pueden transmitir y lo puede responder, pero bueno, es un trascendido de prensa. El expresidente José Mujica, cuando reconoció en una nota en el 5 de julio del año 23 que tendríamos que haber arrancado antes, dijo, acá claramente haciendo referencia a que la macañaron con respecto a no invertir en la sequía. Esto produjo el déficit hídrico potenciado por el cual la gente estaba como loca para conseguir agua y ahí vimos uno de los problemas que las grandes mayorías que alguna diputada mencionó tienen cuando hay problemas de suministro de agua, que ahora quiero detallarlo. Pero yo creo que esto de las 12 obras por este método va más bien relacionado con lo que dijo José Mujica en esta entrevista. Y dice, Mujica ironizó con la represa sobre el arroyo Casupá que quedó inconclusa, presidente. Dijo, ¡ay, el bendito déficit fiscal! Estaba el proyecto pronto, estaba la financiación, pero hacía saltar el déficit fiscal para arriba. Podríamos haber hecho a tiempo Casupá. Entonces, acá, señor presidente, cuando el Frente Amplio está al lado del mostrador del gobierno, hay que ver la diferente forma de financiar por el déficit fiscal, el bendito déficit fiscal. Y ahí sí se pagaron ratios más altos, y ahí sí no había problema de buscar obras, financiar obras de maneras alternativas. Ahí sí no había problema, ¿vio, señor presidente? Ahora, también hay que preguntarle al Frente Amplio, según del lado del mostrador que está, ¿cómo está la OCE? ¿Cómo se encuentra la OCE? Porque si la OCE debe 109 millones de dólares, está fundida, destrozada, sin posibilidad de dar respuesta a nada. Inminente de quedarnos sin agua prácticamente. Diputado Ciuti, que tiene ahora la palabra, le da una interrupción al diputado Servini. Adelante, diputado.
Gracias, diputado. Gracias, presidente. Ahora, si la OCE debe 425 millones de dólares, si la OCE tiene agua en la represa de Paso Severino solamente para abastecer 20 días, si la OCE tiene comprometido el 100% de lo que ingresa en deudas, y ahí la OCE está bien porque el Frente Amplio estaba al lado del mostrador del gobierno, presidente. Ahí todo bien. Pero bueno, ahí cómo agarramos la OCE nosotros. La fantástica OCE esta que ahora queremos hacer financiar la obra, la agarramos así. 425 millones de dólares abajo, 100% de lo que entraba lo debíamos y teníamos agua para 20 días. En la ciudad de la costa se cortaba el agua, tuvimos que salir para el Santoral llevando unos camiones con agua. Lo dijo bien hoy el diputado Alfonso Lerete. Se tuvo que salir a apagar ese incendio. De la fantástica OCE en ese mundo maravilloso a la que agarramos. Y bueno, déficit fiscal, acelerado, problemas para endeudarnos. Ahora, yo creo que hay que destacar la gestión de esta OCE, presidente. Ya para el año 22 y 23 estábamos debiendo relativamente con respecto a los ingresos entre el 70 y el 73% de ingresos. Eso destaca una gestión. Ya se mejoró ahí. Y ni hablar, señor presidente, cuando se piensa en una obra de las características de Arasatí. La obra más importante, la inversión más importante en agua potable del Estado de más de 150 años. No entiendo cómo no andamos todos locos de contento acá adentro. No entiendo. Porque se hablan de los riesgos. Yo tuve que escuchar, irónicamente, que se dijera, y un poco más con un sentido de chiste, que un camión se podía caer a la planta. Que un camión podía caer con productos contaminantes. O si un avión se caía en una planta, si se duplicaba el área tenía más chance de caer o pegarle con el ala, no sé. Pero yo me traje unos recortes de prensa, presidente, en donde por si fue poco haber visto lo que pasa cuando no hay agua en una sequía, que no cayó ningún camión, y estamos ante el cambio climático y estas cosas pueden pasar más seguido, no cayó ningún camión, ¿vio, presidente? Ni avión. Pero ¿sabe lo que pasa? La gente no podía tomar el agua porque se tuvo que mandar el agua en condiciones que se podía mandar para no hacer un daño crítico en la sociedad, que es no tener agua. Tirar la cisterna y no sale agua. ¿Se imaginan? Eso mínimo para arriba, hospitales, demás. Pero no precisa que caiga el avión, porque en el 22 de abril del 2009, justamente no estábamos nosotros en el gobierno, que bueno, se nos puede acusar de mala suerte y podía caer el avión en la planta. Pero así lo que pasó, ¿sabe qué fue, señor presidente? 500.000 de personas sin agua. La rotura de una válvula el lunes desató una crisis que afectó a hogares, hospitales y comercio. OCE no alertó la magnitud del problema. Y no cayó el avión, ¿vio? Una válvula fue. Una válvula. Claro, y si tenemos una única planta potabilizadora para la zona metropolitana. 23 de abril, colapso de agua desató crisis en sistema de salud. Al otro día, imagínense. Crisis de agua puso en jaque a varios centros asistenciales. 28 de julio de 2001. 2 millones de personas sin agua. El megacorte de OCE comenzó a la hora 6:30 y autoridades del ente estiman que los servicios se restablecerán a la hora 20. Abarca todo Montevideo y parte de Canelones. ¿Vio que no precisa que caiga el avión, presidente, ni el camión? Por si no se vio lo que pasó en la sequía, estas cosas pasan. ¿Y por qué alertamos que la solución tiene que ser con una segunda planta y que no dependa del mismo curso hídrico? Porque hay que tener otra opción. Porque las proyecciones son que para el año 2035 se vamos a precisar abastecer al área metropolitana con 711.000 metros cúbicos. Para el año 2045 vamos a precisar abastecer para el área metropolitana con 820.000 metros cúbicos. Entonces es necesario, señor presidente, tener otro recurso de donde tomar agua, contar con una segunda planta y tener opciones. Porque esa planta que va a estar en Arasatí va a bombear hasta el recargue de Melilla.
Gracias. Y así puede ir a Cuchilla Pereira y distintas distribuciones, que la OCE la tiene mucho más clara que yo no voy a poner a decir eso, pero nos da opciones y nos da la posibilidad de llegar a los metros cúbicos que precisamos, señor presidente, cubrir. Esta es la solución que el país precisa. Pero quiero hablar bien claro. Yo no puedo creer que se siga insistiendo con la falsa oposición de Casupá con respecto a Arasatí. Dos cosas totalmente distintas, señor presidente. Y sabe que también cuando empiezan con lo de Casupá a uno lo molesta, porque yo escucho hablar de la represa de Casupá del año 2007, 2008. En el año 2013, en una presidencia interina del contador Daniel Astori, se firmó un avance significativo para Casupá. Llegó el 2019, nada de Casupá. Pero estaban tan cerca, estaba todo tan pronto para Casupá, que aproximadamente unas 3.000 expropiaciones no se hicieron. Y vio que el Frente Amplio, cuando está al lado del mostrador del gobierno, le erra con las expropiaciones. Vio lo que nos pasó con el ferrocarril. 13 familias que tenían que ser realojadas no estaban prontas en Casupá. 750 metros de muro, que son de 30 metros de alto, en la parte de la corona 18 metros de ancho. O sea, una papita, Casupá estaba pronto. Senadores del Frente Amplio reconocieron en versiones taquigráficas, hablando de Arasatí, hablando de Casupá, que si Casupá se hubiera iniciado enseguida de la proyección del gobierno del Frente Amplio, estaría pronto a mediados del año que viene. A mediados de año del año que viene. O sea que Casupá tampoco hubiera sido la solución al problema hídrico que tuvimos. Entonces, presidente, lo dijo bien claro el ministro, 3 etapas. Hay que ir por Arasatí, una nueva fuente en donde se tome y alcance para las proyecciones de crecimiento 2035 y 2045 de abastecimiento de la zona metropolitana. Casupá, para reforzar, tener esa represa. Tercer paso, lo dijo y no es menos importante. Hay que solucionar el tema de las pérdidas y hacer una inversión gigante en cañerías que tenemos destrozadas y pierden, y pierden, y pierden, y hacen que agua sea sin el propósito que tiene que ser. Aparte de ser otra opción, Arasatí genera otros beneficios que creo que no se han valorado. Sobre todo para la parte de San José. El 55% de la población de San José en 2040 más o menos va a ser unos 100.000 habitantes. Aproximadamente, ¿no? Tiene solucionado su problema de agua potable. Hoy tiene un problema de cantidad en Ciudad del Plata y además de calidad, porque en muchos lugares, como en el caso de Ciudad de Libertad, donde hoy se está por hacer una inversión, tenemos niveles elevados de arsénico. Esto viene a solucionar el problema del Sila Paulier, Rafael Peraza, Libertad y la Villa Rodríguez. Fundamentalmente el crecimiento de Ciudad del Plata y la zona oeste de Montevideo, por lo tanto, creo que tenemos que dimensionar estas virtudes también. No es solo esa opción. En San José, o se lo podrá decir con mayor exactitud, viene a solucionar unos problemas muy grandes, hasta con la calidad del agua. Entonces, sinceramente, presidente, sí, ahora no hablando de ningún lado del mostrador, yo creo que esta es la solución para la gente. Para esa gran mayoría que se hacía referencia. El que vimos que ahora, y que toma agua de la canilla, la consume y la precisa. Que si no tiene agua potable cuando abre la canilla de su casa, tiene que salir a comprar. Y en muchos casos no lo tiene. Y ustedes vieron el esfuerzo desnotado que se hizo por parte de este gobierno para cubrir en momentos de sequía. Yo creo que a esa gente le que tenemos que hablar y le tenemos que decir que esto es un momento de festejo. Que por fin, por parte de una administración, se va a invertir el dinero necesario para asegurar el agua a la zona metropolitana. Y que van a tener la tranquilidad que en el 2035 y en el 2045 van a abrir la canilla de su casa y van a tener agua potable y de calidad. Y eso es algo que tenemos que festejar. Festejar. Independientemente del lado que se esté, señor presidente. Si se está
del lado del gobierno o del lado de la oposición. Así que a nosotros siempre nos van a encontrar en esa postura, fundamentalmente y principalmente resaltando el trabajo del Ministerio de Ambiente, de la OCE. Lo resaltamos y pedimos, por favor, que sigan apostando a Arasatí, que de ninguna manera vayan a hacer caso a las peticiones de que se detenga. Por primera vez se materializó lo que no se hizo en 15 años y en años anteriores de gestiones. En 3 años ya se adjudicó la obra. Vamos camino a tener la solución y le vamos a poder decir a la gente, te aseguramos el agua. Porque yo no creo que le erren todos los técnicos con los problemas de salinidad. Cuando me toman de referencia una medición en donde se sufrió la Niña, en donde el Paraná tenía registro de agua que eran prácticamente imposibles en la historia, registrado en 100 años, hasta las cataratas estuvieron cerradas. Imagínese, señor presidente, si ese evento era normal. El polder va a cubrir esas cosas. Los efectos de salinidad no se van a dar en el periodo que se anuncian catastróficamente. Eso está cubierto. Entonces, tenemos otra toma, llega para mejorar, llega para brindarle la seguridad al agua al que más lo precisa. Festejémoslo. Siga para adelante Ministerio de Ambiente, siga para adelante la OCE, sistema político, dejémonos de oposición y gobierno y festejemos que la gente va a tener el agua. Gracias, presidente.